Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a su programa, Legalidad y Justicia. Un nuevo programa que va a abarcar diversos temas. Temas de derecho, temas de justicia, temas que van a servir para que la gente conozca todas las ramas del derecho, todas las ramas de la justicia y los diversos temas de justicia alternativa que nos pueden presentar, teniendo como invitado a diversos personajes que nos van a poder hablar de temas diversos, tales como el derecho familiar, el derecho penal, el derecho administrativo, el derecho fiscal, cubriendo todas las ramas necesarias para que los televidentes que nos están viendo puedan conocer de todo lo relacionado con el derecho y la justicia. Y hoy tenemos para hablarnos un poquito del tema en contenido general al maestro Luis Enrique Villanueva Gómez, que es el director del Instituto de Investigaciones y Estudios del Congreso del Estado. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentra, licenciado? Muchas gracias por su atenta invitación y como siempre a sus órdenes. Bueno, primeramente, ¿usted cómo ve a la sociedad respecto a acudir a los diversos órganos de justicia en el país y a la negativa de la gente a acudir a estos órganos? Sí, mira, cabe hacer mención que por la experiencia en el devenir del tiempo que nos ha llevado el estar dentro del cargo de la función pública, tanto del Poder Judicial del Estado y ahora en el Poder Legislativo, siempre ha habido, por cuestión natural de las personas, resistencia a los cambios. Cambios que van a enfrentar al día de hoy ustedes como estudiantes en Derecho, a través de aquí la Universidad de La Mar, que amablemente nos corre esta atención, y al señor rector Ricardo Ramírez, que siempre ha estado preocupado por el campo de la innovación y la actualización y profesionalización de los futuros y jóvenes abogados, es lo porque nos enorgullece estar aquí con ustedes. A los cambios que me quiero referir, la Constitución local de nuestro estado de Jalisco, sin duda por reformas a la Constitución General de la República, estamos ya conscientes de esa necesidad y acordémonos que Jalisco ha sido pionero en el ámbito del derecho y nos tenemos que acoger a esos beneficios, a esas modalidades. ¿Qué me quiero referir? Que ya por ley exige aquí en el ámbito del derecho estar ya actualizados en las materias de narcomenudeo, de extinción de dominio, de ejecución de penas, por decir alguna de ellas. El Poder Judicial del Estado de Jalisco, preocupado por estar a la vanguardia de los tiempos, ya cuenta con jueces especializados en esas nuevas materias, que es el paso a seguir, que haya un presupuesto más amplio al Poder Judicial del Estado de Jalisco para que creen nuevos juzgados en esas modalidades. Y definitivamente para que la ciudadanía tenga la confianza de acudir a esos nuevos tribunales, tendrá que haber una verdadera difusión, como en este caso va a ser muy importante este programa rector, para que la gente sepa esos nuevos juzgados cómo van a funcionar, qué beneficios va a otorgar a la comunidad en lo general y cómo se van a resolver sus casos. Ya hablaste también atinadamente de las materias tradicionales, que también por ahí contamos con la coadyuvancia de los jueces del Estado de Jalisco, están en la pronta y mejor disposición de acudir a este programa Legalidad y Justicia para aportar sus conocimientos. Hay jueces aquí en el Estado de Jalisco en materia civil, en materia mercantil, en materia familiar, en materia penal y una materia muy importante que es la Ley de Justicia Integral para Adolescentes, que indebidamente se conoce como menores infractores. Entonces ya tenemos 6 juzgados aquí en el Estado de Jalisco, 2 dentro de la zona metropolitana situados en el tutelar a un costado y otros 4 de carácter regional en los municipios importantes como son Lagos de Moreno, Puerto Vallarta, Ocotlán y Ciudad Guzmán. Entonces al día de hoy hay jóvenes muy inquietos, independientemente de talentosos, que es una constante que incurren en responsabilidad legal y al no contar con la mayoría de edad tienen que acudir a ese tipo de tribunales. Y ya lo estableciste, bueno, ¿a qué derechos tenemos? ¿Qué obligaciones? ¿Cuáles son las penalidades? ¿Cuáles son los beneficios? Entonces creo que hay desinformación y sin duda este programa va a ser relevante para que estén enterados todas las personas de interés en lo general, que sepan pues cómo acudir a tribunales, dónde hacer valer sus derechos y resuelvan cualquier situación de carácter legal. Bueno, como comenta, habla de la cobertura a nivel estatal para poder brindarle mejor atención a todo tipo de individuo que tenga algún tipo de problema pues, con la justicia, ya sea para resolverlo contra otra persona o contra él mismo, contra la administración. Bueno, mi pregunta es, yo creo que muchos televidentes también se lo preguntan,
¿Usted no cree que más allá de la cobertura de justicia, que si bien está bien implementada, no cree que necesita, aparte de un trato más humanitario, más psicológico para la persona? No sé cómo nos pueda contestar usted a esta pregunta. No, comparto contigo por vivencia propia, testimonios recibidos y porque además es una realidad. Definitivamente la justicia es fría, la justicia, como lo establece los griegos, a quien se le da lo suyo, y la justicia debe ser por igual para todos. Y esa resistencia que yo hablaba, también hay un temor cierto, natural, que acudes a un tribunal ante la investidura de un juez o un secretario, y si no tienes ese calor humano o no generas esa confianza, pues se dificultan las cosas. Definitivamente el actual presidente del Poder Judicial del Estado está preocupado por esa situación y debe y quiere tener más cercanía con los justiciables, definitivamente darles un trato más digno, más humano. Entonces él también preside el Supremo Tribunal de Justicia y el Consejo de la Judicatura, donde una de las principales funciones de la Judicatura es vigilar la conducta y el buen comportamiento de los jueces, con independencia de la impunidad o actos de corrupción que se pudieran generar, principalmente lo que está señalando, un trato digno a los usuarios de la justicia por el hecho de solo ser personas. Y también existe un órgano público interno de la Judicatura, que es el Instituto Judicial, y otra dirección de formación y actualización, que ahí es una constante capacitación a los servidores públicos, porque si nos vamos al aspecto burocrático, efectivamente la gente a veces está malhumorada, te atiende mal, te avienta los expedientes, te tiene haciendo largas filas sin darles una justicia pronta y expedita. Entonces se requiere un cambio para tener esa cercanía necesaria con los justiciables. Mi pregunta es, ese cambio del que nos platicó usted, ¿a cuánto tiempo estamos hablando de que se dé en cuanto a lo que es todo este sistema? No, ya tiene que darse de manera necesaria, lo más pronto posible. Esos cursos son constantes. Por otro lado, también que va a ser muy importante, que ha sido muy anunciado y ya es una exigencia, el cambio de los juzgados a la nueva sede de la ciudad judicial del estado de Jalisco, que todos la conocemos y que va a estar ubicada a un costado de la Ciudad Judicial Federal, situada más o menos en las confluencias de Avenida Periférico y carretera Nogales o Avenida Vallarta. Entonces, aquí tenemos un principio categórico que ustedes conocen. El artículo 17 constitucional establece claramente que la justicia debe ser pronta y expedita y gratuita, igual para todos. Y ese precepto está quedando en letra muerta. Entonces tenemos que solventarlo y tener mejores servidores públicos, pero vuelvo a lo mismo, espacios dignos que esa ciudad judicial nos los va a ofrecer para que ustedes, cuando acudan a unos tribunales, tengan sala para juntas, haya espacios para que los abogados tengan servicio de computadoras, de fotocopiado, una especie de cibercafé para que ahí puedan hacer sus escritos, bajar información por internet. Se está apostando mucho por un nuevo proyecto que se va a iniciar, que va a ser justicia IA electrónica, para que tú, a través de tu internet, con tu clave de usuario, puedas entrar a checar tus demandas, tus juicios, tus acuerdos, tus resoluciones, hagas escritos de notificaciones por esa vía más ágil, que los tiempos así lo exigen. Entonces yo creo que esa puede ser una de las formas, como tener ese acercamiento más cálido, más humano, dar mejor servicio, y principalmente se debe empezar de manera inmediata. En un momento regresamos con su programa Legalidad y Justicia, en compañía del licenciado y maestro Luis Enrique Villanueva Gómez.
Bueno, continuamos con su programa de Legalidad y Justicia. Y ahora en nuestro segundo bloque vamos a abarcar un tema muy controversial, muy hablado por la gente, y es el tema que todos conocemos, el derecho penal. Un tema que ha tenido pues, una opinión muy negativa de parte de la gente, miedo a acudir a las autoridades por miedo a ser reprimidos, por miedo a terminar en la cárcel, inclusive el inocente. Y pues queremos hablar en un aspecto general, ¿cuál es el problema que existe dentro de la justicia penal en nuestro país? Mira, son diversos. Uno de ellos, que es para mí el más relevante, es que el sistema de justicia penal en Jalisco, en este caso en México, ha sido rebasado. En este caso, se tiene que ya asumir la responsabilidad del sistema penal adversarial. Dicho en otras palabras, conocido por todos como los juicios orales. Es eminente ya una necesidad que estén interactuando en Jalisco los juicios orales. Desafortunadamente, y lo digo de una manera triste y lamentable, Jalisco en esa etapa está quedando rezagado. Ahorita estados como Nuevo León, como el Estado de México, el Estado de Oaxaca y muchos más ya tienen el sistema de juicios orales. Hablabas en materia penal. En materia penal, nuestra ley local sustantiva y efectiva establece que tendrán que conocer delitos que no sean graves, pero también va a ser de manera muy sustancial e importante porque gran parte de la carga significativa que tienen los jueces penales al día de hoy son precisamente delitos que no son graves, y si hubiera ya el sistema de juicios orales se podrían resolver en una forma más ágil. Se tendría también esa cercanía con los justiciables de un trato más digno y que de frente con el juez, con el fiscal, con el demás personal que auxilie al trabajo del juez oral, les dé esa calidez y esa certeza jurídica que se va a resolver su asunto conforme a la legalidad y en un tiempo justo. Se está apostando por la vigencia de esos juicios. También cabe resaltar que en mi particular punto de vista, y hay diferentes criterios y yo soy muy respetuoso, tampoco es una panacea ni eso te va a resolver totalmente la problemática de la justicia en nuestro país y específicamente en Jalisco. Más va a haber un avance significativo. Por otro lado, tocamos el tema también de la nueva ley de justicia alternativa que ya entró en vigor en nuestro estado de Jalisco. El Instituto de Justicia Alternativa, que dirige atinadamente el maestro Rafael Castellanos, se ha visto muchas complicaciones, principalmente de carácter de apoyo económico y de difusión. Vuelvo al mismo tema. Una nueva ley, una nueva justicia en Jalisco, pues tiene que ser difundida, tiene que ser escuchada, tiene que ser atendida y principalmente conocida por todos los ciudadanos de nuestro estado. Entonces la justicia alternativa también va a apoyar mucho a los juicios penales y en lo general, si antes de acudir a un juez donde tiene que llevar un procedimiento que por naturaleza va a ser oneroso porque va a tener que pagar abogados, va a ser dilatado por los términos procesales y la carga significativa de trabajo, que un juicio se resuelve a corto, mediano o largo plazo y la gente lo siente satisfecha. Si acude a la justicia restaurativa o alternativa a través de figuras como mediación, conciliación, arbitraje, pueden resolverse en un tiempo corto a través de un convenio y evitar que llegue a tribunales y en consecuencia se baja la carga de trabajo de los jueces en materia común. Por otro lado, comentamos también con ustedes atinadamente ese caso de la francesa, de la señora Cassés, que estuvo pues detenida aquí en los tribunales de nuestro país y que causó mucho revuelo, por así establecerlo, porque al fin de cuentas, por atracción, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como ustedes saben que es el órgano supremo de nuestro país en materia de derecho, resolvió a través de 3 votos a favor de los ministros, declarándola inocente y fue absuelta. Entonces hubo 2 corrientes a favor y en contra. Una de ellas donde a nivel internacional, pues México quedó muy bien posicionado, diciendo que obró conforme a la legalidad, precisamente el nombre de este programa, y que la determinación fue justa, el estar gozando de esa libertad. Otra corriente muy fuerte en contra, muy molestos, principalmente los afectados, como una persona que viene a ejecutar actos de secuestro delictivos en nuestro país, la dejan absuelta,
violentando todas las garantías y derechos humanos de los afectados. Entonces es un tema que es muy controvertido y definitivamente este programa dará para tocar esos asuntos con más puntualización y de forma más prolongada, pero que serían muy interesantes estarlos analizando. Un tema muy interesante, me gustó que lo resaltara, el de la francesa Florence Cassés. Habla mucho en papel y suena muy, muy bonito y muy inteligente todas las reformas que se están creando, todos los cambios, los diversos temas de legalidad. Pero ¿qué pasa cuando un país extranjero llega y sobrepone sobre nuestra jurisdicción por presión internacional y tumba todo lo que nuestro país constituye como Estado de Derecho? ¿Usted realmente cree que la señora francesa Florence Cassés salió por justicia propia o por presión internacional? Mira, yo creo que sean los dos supuestos. Yo quiero ampliar el tema en cuanto si es una situación preocupante. En primer término, porque hay que acordarnos que en todos los países del mundo, y específicamente de México, que es de donde nosotros vivimos y nos interesa, tiene que prevalecer el Estado de Derecho. O sea, si hay vulneración al Estado de Derecho o se actúa contrario a la ley, a la moral y las buenas costumbres, pues ya estamos en una situación preocupante. Sin duda yo tengo mucha confianza que nuestro actual presidente, Enrique Peña Nieto, está muy preocupado en el ámbito del sistema judicial de nuestro país. Por ahí es una constante que ha presentado una serie de reformas, tanto a nivel federal en el Congreso de la Unión como en el Senado, para que haya modificación a diversas leyes. El caso concreto, él fue muy prudente en cuanto al respeto irrestricto que debe de haber de los poderes entre sí. Él, como parte del Ejecutivo, y quien resolvió fue el Poder Judicial, no quiso meterse en el ámbito de la controversia, respetando la autonomía y la soberanía de los poderes que deben de guardar. Pero a mí, por ejemplo, una interrupción, perdone que le interrumpa, me cuesta mucho trabajo entender que haya tanta discrepancia entre el poder administrativo, que es representado por el presidente, y el poder judicial, ya que si bien recordamos, cuando pasó todo este lío del aprendimiento sobre la francesa, México inclusive canceló su año de México en Francia. O sea, hubo realmente problemas de agravio internacionales entre el poder administrativo y el Estado de francés. Entonces, ¿cómo puede haber una discrepancia de tal nivel entre los poderes? Es algo alarmante realmente, porque si el poder administrativo dice que sí y el poder judicial dice que no, pues obviamente uno como mexicano se queda, pues, ¿qué tipo de gobierno estamos viviendo donde no hay un orden estricto de cómo se debe de acatar o cómo se debe cumplir o cómo debe funcionar el estricto cumplimiento de un gobierno? Sí, mira, definitivamente para muchos, y yo podría ser uno de los convencidos que fue un fallo desafortunado, pero en un momento determinado también nosotros estamos hablando de especulaciones, tendríamos que ser más objetivos en cuanto a revisar y tener a la vista las actuaciones. No hay que dejar de vista que los ministros de la Corte, para dictar una resolución que tiene carácter soberano y ya no es recurrible, es ya la instancia final, ellos se basan en las actuaciones que tienen en su poder. Entonces habría que analizar desde las declaraciones, los testigos, los medios de prueba que se aportaron para tener una idea más clara. Pero ¿qué sí quiero aportar, que para mí es muy significativo, donde hablaba de las nuevas reformas de nuestro presidente que está haciendo llegar a los órganos competentes? La Suprema Corte de Justicia de la Nación, a mí me obedecen mi respeto los señores ministros, pero en últimos años han dictado resoluciones muy controvertidas, como la que estamos hablando. Entonces se prevé que debe haber un órgano de control supremo. Entonces también están revisando si entran en vigencia en nuestro país a nivel federal y posteriormente a nivel de los estados los tribunales constitucionales. Entonces ya al ver tribunales constitucionales, a tener la Suprema Corte, va a haber esos contrapesos, esos equilibrios y un control más exacto para evitar fallos desafortunados que ofendan a los mexicanos. En un momento regresamos con su programa Legalidad y Justicia, en compañía del licenciado y maestro Luis Enrique Villanueva Gómez.
Hablando un poco sobre el tema de la francesa, me di a la tarea de salir a las calles, hacer una encuesta a nuestros ciudadanos acerca de sus opiniones sobre este tema. Vamos a verlo. Buenas tardes, estamos aquí con el maestro Ricardo, que nos va a dar su opinión acerca de la resolución de la Suprema Corte que hicieron con la francesa Florence. Miren, la historia dice, la historia cuenta que el general Zaragoza les ganó a los franceses, que entonces eran el ejército más poderoso del mundo, en aquella memorable batalla en donde se cubrieron de gloria las armas mexicanas. Pues hoy una francesa le gana a todo México. Es decir, esta francesa sale libre, esta francesa deja entrever que la joya de la corona o la parte más importante de la corona es la impunidad, y que en este país todo es impunidad. Es decir, el marco del Estado de Derecho prácticamente no existe. Existe la tranza, más corrupción, más porquerías, y en eso nos la llevamos. Qué tristeza. Y esto que acaba de suceder con la francesa Florence Cassés es un hecho contundente. Y lo que más me irrita es que François Hollande la reciba en los Elíseos franceses como si fuera una heroína. Habría que preguntarle a los afectados, a los secuestrados, a los familiares de los que sufrieron los embates que esta mujer junto con otros mexicanuchos hacían. Entonces, esa es mi respuesta. En lo personal considero que este tipo de decisiones fueron tomadas, me parece que de manera muy ligera, puesto que no se llevó a cabo, considero yo, desde mi punto de vista, una investigación con profundidad para poder determinar un juicio que fuera justo para ella misma y para las personas que se vieron afectados, ¿sí?, con sus hechos que consideramos delictivos. Entonces, en lo personal me pareció un juicio muy acelerado y aquí sería como la invitación a que profundizaran más en este tipo de investigaciones, puesto que el mal que se hace no es solamente a una persona, sino es a la sociedad completa. Mi opinión es que es apegada a la ley, ¿verdad? Definitivamente lo que estuvo mal fue lo que hicieron a la hora de aprenderla, ya que no, obviamente, no fue en el momento que cometió el delito, o sea que constitucionalmente debieron de haber esperado una orden de aprehensión. No juzgaron el que fuera inocente o fuera culpable, simplemente juzgaron que tenía derecho a su libertad porque no se siguió la ley a la hora de la aprehensión. Sencillamente, después de la consignación del agente del Ministerio Público, el juez de primera instancia debió de haberla liberado en ese momento y no se había hecho tanto escándalo. Esa es mi opinión. Muchas gracias. Bueno, continuamos con su programa Legalidad y Justicia. Y ahora, para el cierre, el maestro Luis Enrique Villanueva Gómez nos va a comentar un poquito sobre los convenios que existen entre la universidad con distintos órganos de justicia del Estado. Sí, efectivamente, ya que hemos hablado de varios tópicos que sin duda para mí muy interesantes, es fundamental el agradecimiento a la Universidad La Mar y preocupados por tener ese vínculo de carácter interinstitucional de celebrar convenios la universidad con instancias del Poder Judicial del Estado, así como el Congreso del Estado de Jalisco, donde los estudiantes en la carrera de Derecho puedan acudir a los diversos juzgados en las distintas materias a prestar su servicio social, así como sus prácticas profesionales para una pronta titulación. Para nosotros sería aportar algo para ustedes, aportar algo para la universidad y sin duda por este programa tan significativo, por el hecho de iniciar este primer encuentro y que sin duda les deseo mucho éxito y estaremos puntualmente apoyando en lo que sea necesario. Bueno, pues muchísimas gracias a ustedes televidentes, a usted, maestro Luis Enrique Villanueva, y a todos los que nos están viendo, pues les agradecemos por habernos visto en su primer programa de Legalidad y Justicia. Esperemos y nos vemos la siguiente semana. Muchísimas gracias.